Saludos y muy buenas noches. Continuando con los diálogos que hemos venido sosteniendo sobre América Latina y el Caribe, hemos tenido que enrumbar el destino a Perú. Y tiene mucho que ver con la situación de crisis política que se está viviendo en este momento en ese país. El Congreso, el Parlamento peruano, ha decidido en una mayoría darle vacancia y provocar la renuncia del Poder Ejecutivo en una acción dada desde un enfrentamiento desde el Poder Legislativo frente al presidente Martín Ezcarra. Hoy, dada esa importancia geopolítica de un país tan rico y tan influyente como Perú, nosotros hemos alterado nuestra agenda y le hemos pedido al activista y amigo Benjamín Mercado que acceda a conversar con nosotros por los próximos 30 minutos sobre la situación de Perú. Benjamín está con nosotros y lo primero que tenemos que decirle muy buenas noches y decirle, Benjamín, ¿qué es lo que está pasando en tu país? Muy buenas noches, ya tú estás en vivo para la República Dominicana. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. De parte mía, te agradezco, de parte mía, de mi organización Izquierda Socialista. Bueno, lo que estamos viendo hoy día, lo que se ha visto el día de ayer es el desemboque de una crisis que había entre dos sectores de derecha. El presidente Martín Vizcarra asumió el cargo hace ya un año, cuando el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, fue vacado luego de que se descubrieron muchos vínculos de él con un tema de corrupción de la empresa Odebrecht. Esto motivó primero una primera moción de vacancia, la cual fue rechazada, y luego un segundo pedido de vacancia, el cual prosperó y Kuczynski fue vacado. Él incluso unas horas antes, renunció al cargo. Es así como Martín Vizcarra asume la presidencia. Ahora, Martín Vizcarra en ese momento era embajador peruano en Canadá. ¿Cómo llega a este cargo? Porque él era el vicepresidente. Meses antes, cuando él se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones, se hacen públicos unos audios donde se le vincula con un tema de corrupción en la construcción del aeropuerto de Chincheros, en Cusco. Este escándalo este, este escándalo hace que él renuncie a su cargo de ministro de Transportes, y pase a ser nombrado como embajador peruano en Canadá. Cuando se da el proceso de vacancia contra Kuczynski, él regresa a Lima, supuestamente para respaldar, ¿no?, al presidente Kuczynski. Sin embargo, él termina recibiendo el cargo de la presidencia, y pasa a autonombrarse, ¿no? A asumir una posición de abanderado contra la corrupción. Sus primeros discursos son de ese tenor, denunciando la corrupción, diciendo que va a haber mano dura contra la corrupción, que no se casa con nadie, en fin, lo cual hace que muchos medios de comunicación y muchos sectores de la clase media lo vean con buenos ojos, pues había tomado las riendas. Se le promocionaba como alguien que no fue elegido, pero que lo iba a hacer mejor que los que fueron elegidos, ya que los recientes presidentes del Perú están afrontando procesos de investigación por temas de corrupción, o han sido sancionados, o están prófugos de la justicia peruana, como Alejandro Toledo, o como Alan García, al iniciar un proceso de investigación, se suicidó. Entonces, Vizcarra empieza su gobierno con bastante aprobación,
Sin embargo, las medidas económicas que fue dando no tenían mucha diferencia del gobierno de Kuczynski, del gobierno de Alan García, de todos los gobiernos neoliberales que ha tenido el Perú. Eran medidas que iban destinadas a asegurar la economía de las grandes empresas. Al entrar el Perú en pandemia, las medidas económicas fueron aún más fuertes, fueron más destinadas a proteger los ingresos de las grandes empresas. Medidas como aprobar la suspensión perfecta de labores, que es una variante del despido, ¿no? Una suspensión de la relación laboral, pero en la cual el trabajador no percibe ningún sueldo. Créditos millonarios en soles que se daban a empresas grandes, empresas que tenían grandes utilidades, que no enfrentaban la crisis de la pandemia de la misma forma que pequeñas empresas, que el pueblo trabajador que está por fuera de la población laboral formal, es decir, los vendedores de la calle, vendedores ambulantes, etcétera. No veían, esas medidas beneficiaban o bien a las grandes empresas o en todo caso a la clase media, como cuando se autorizó la liberación de una parte de los fondos privados de los fondos de pensiones administrados por empresas privadas, las AFPs, las nefastas AFPs. Eh, la liberación de estos fondos le dio un oxígeno, le dio un respiro a esta clase media que tenía partes de ahorros en estos fondos de pensiones. Sin embargo, hay que decir que en el Perú la población laboral, el porcentaje de población formal en cuanto a lo laboral es del 15 a 20% a lo mucho. Es decir, que el 75% de trabajadores están en la informalidad. Es decir, que a ese 75% de trabajadores no le benefició la medida de la liberación de las AF, de los fondos de pensiones, porque son trabajadores que simplemente salen a trabajar al día y con eso comen al día siguiente. Esos trabajadores no se han visto beneficiados por las medidas que ha dado Vizcarra. Los bonos que dio el gobierno han sido insuficientes o han sido mal distribuidos. Un bono de 760 soles que recibe una persona para sobrevivir durante 3 meses es algo risible, es prácticamente una burla, teniendo en cuenta que la canasta básica familiar durante el mes es de aproximadamente 1.300 soles. Entonces, 760 soles para 3 meses es prácticamente una burla, teniendo en cuenta, como digo, que se han dado préstamos a empresas multimillonarias de millones de soles. Entonces, a las grandes empresas se les da créditos con caño abierto y al pueblo trabajador se le da a cuentagotas incentivos de sobrevivencia. Benjamín, pero ¿qué sectores de la derecha, en este caso, están interactuando políticamente para destituir al presidente? Y además, ¿cuáles son los niveles de legitimidad del Congreso para provocar esa renuncia? Ya, en el Congreso, este choque entre sectores de derecha se da entre el sector de la derecha que está ligado a negocios, a empresas transnacionales, un sector de derecha cuyo mayor fuente de ingresos son la exportación de materias primas, es decir, la minería, la agroindustria, que están principalmente agrupadas en CONFIEP, que es el gremio empresarial. Este poder es el que ha estado dictando prácticamente ha estado dictando las medidas económicas. Este poder ha estado en conflicto con poderes de clase media provenientes en su mayoría de provincias, de sectores ligados a la educación. Hay varios congresistas que están ligados a universidades privadas, o también tienen presencia en municipalidades, han tenido presencia en gobiernos regionales, también con acusaciones de casos de corrupción. Es decir, una pequeña burguesía ha forjado sobre todo en provincias.
y que ha estado en disputa con el poder económico capitalino por por la distribución de las riquezas del país. Como este enfrentamiento se da hace poco en el tema de la educación, cuando se ha cancelado la licencia de funcionamiento a algunas universidades, precisamente universidades de este sector de provincia, de este sector emergente, digamos, de nuevos ricos. Esos dos sectores se han estado enfrentando y la representación de ese enfrentamiento era Vizcarra y el Congreso. El Congreso, el Congreso compuesto por estas fuerzas políticas representaba esos poderes de provincias que han estado en una contra el poder capitalino. Tal es Bien, así que el actual presidente es miembro de un partido que se llama Acción Popular, un partido de derecha liberal, que precisamente ha sido un empresario ganadero en la provincia de Tumbes, que es limítrofe con el Ecuador. ¿cuál tú crees, si es que existe interferencia que ustedes sepan del Departamento de Estado norteamericano en esos asuntos? ¿Y cuáles son los vínculos de los partidos y cómo se llaman los partidos, el partido político oficialista y el partido político de oposición? ¿Y cuál es el vínculo de esos dos partidos con el Departamento de Estado y la Embajada norteamericana en Perú? Bueno, al salir del poder Kuczynski, el anterior presidente tenía una bancada que estaba compuesta por muchos políticos de anteriores partidos. Era prácticamente como se dice, un Frankenstein, era compuesto por distintas fuerzas, no tenía una identidad propia, no era un partido consolidado. Tanto es así que prácticamente se desintegró hace unos meses. Vizcarra, de igual forma, no tenía un partido detrás, no tenía una estructura orgánica partidaria que lo respaldara. Es por eso que es por eso que se confiaba en el apoyo que le daban algunas bancadas, como la bancada liberal del Partido Morado, que le dio su apoyo en la primera vacancia y también se lo dio en la segunda vacancia, también apoyó a Vizcarra. Eh, Otros partidos de derecha como Acción Popular, Somos Perú, también le dieron su apoyo, algunos le dieron su apoyo en la primera vacancia y le quitaron ese apoyo en la segunda vacancia. Otros partidos como Podemos Perú, que es de un empresario de universidades, y Acción para el Progreso, Alianza para el Progreso, que es de otro empresario del sector educativo, siempre han estado en esta oposición a Vizcarra. Eh, Ligazón con el Departamento de Estados Unidos, no hay una notoria ligazón, más bien la ligazón es a través de este gremio empresarial, la CONFIEP, que pues es el que ejecuta desde hace décadas las recetas de Washington, las recetas neoliberales. Esas recetas neoliberales aplicadas desde el gobierno vienen por la influencia de la CONFIEP en los distintos ministros de Economía. Entonces, si bien los gobiernos de Alan García, de Ollantumala, de Alejandro Toledo, de Alberto Fujimori han tenido diferencias, en el Ministerio de Economía siempre ha estado un alfil de este gremio empresarial, la CONFIEP. Ahí es donde había una continuidad en todos los gobiernos. Si bien uno era más autoritario que otro, si bien alguno dio algunas políticas de apoyo social, algunos programas, la política fundamental en lo económico era dictaminada por la CONFIEP a través de sus ministros de Economía, con los cuales se daba esta política de puertas giratorias. El ministro de Economía salía de una empresa, regresaba al ministerio, etc. Es así que se daba, digamos, la influencia de las políticas económicas que son dictadas desde Washington, D.C. Y otra cosa, ¿quiénes son los que están protestando en las calles? ¿Quiénes son esas personas? Ya, en estos momentos, el grueso de gente que se ve, que son algunas centenas, eh,
son personas que rechazan que el Congreso, que el presidente del Congreso haya asumido la presidencia. Son personas que están apoyando también a Vizcarra, lo ven con buenos ojos a Vizcarra, después de que él salió a dar una conferencia de prensa aceptando la vacancia, diciendo que él se va a su casa tranquilo, satisfecho de haber cumplido con la democracia y haber acudido al llamado ante la renuncia de Kuczynski. Mucha gente lo ve con buenos ojos, lo sigue viendo con buenos ojos. Como te digo, es el gran sector de la clase media que se vio beneficiado con la liberación de FPs, es un sector que ha recibido también algunos bonos, es un sector que aplaudía las medidas drásticas en la pandemia, como la cuarentena, es en gran parte un sector de clase media que cuando había detenciones quizá exageradas de personas que rompían las normas de la cuarentena, pedían mano dura. Este grupo de personas, este sector ha salido a apoyar a Vizcarra y a rechazar al Congreso. Se ve también ahí un contenido clasista en este rechazo, pues al presidente del Congreso, ahora presidente del Perú, se le, se le denosta como un ganadero de poco seso, que no tiene estudios superiores, que no está calificado. Es decir, es decir, que si tuviera grados académicos, se le aceptaría. Entonces, entonces se puede asumir que si hubiera sido alguien con grados académicos como Pablo Kuczynski, como Alan García, como Alberto Fujimori, que eran docentes, tenían grados académicos, no hubieran tenido tanto rechazo. He ahí el detalle, el rechazo clasista a que un ganadero sea ahora el presidente del país. Solo imaginemos qué hubiera pasado si alguien como Evo Morales, un dirigente cocalero, asumiera la presidencia. Probablemente esas personas dirían, es imposible que un dirigente cocalero, sin estudios académicos, sin grados universitarios, sin doctorados, asuma la presidencia. Entonces, entonces una cosa, Benjamín, ¿cuál es el papel que está jugando la Fuerza Armada en este momento? ¿Qué hace la Fuerza Armada ahora mismo? Bueno, las Fuerzas Armadas, en el primer proceso de vacancia contra Vizcarra, un día antes de las elecciones, de la votación en el Congreso, Vizcarra salió a dar un mensaje presidencial, una conferencia de prensa, junto al presidente del Consejo de Ministros, el cual es un militar en retiro, ha tenido un alto cargo en el ejército, ha sido, si no me equivoco, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, cargos altos, no era un teniente coronel, no era un capitán, tenía un alto cargo. Actualmente es el presidente del Consejo de Ministros. Vizcarra salió junto a él a otro ministro también proveniente de las fuerzas militares y además con los jefes de las Fuerzas Armadas. Esto era obviamente un mensaje diciendo, si ustedes votan para vacarme, yo tengo a las Fuerzas Armadas de mi lado, las Fuerzas Armadas están conmigo y bueno, ya nos veremos. Precisamente en ese primer proceso de vacancia no prosperó, no se dio. Ahora, Vizcarra no ha vuelto a salir junto a este ministro de apellido Martos, que es proveniente del ejército, no ha salido a declarar junto a las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo. Y lo mismo el gremio empresarial, que a pocas horas de declarada la vacancia, este gremio empresarial, la CONFIEP, se pronunció diciendo bueno, el presidente ahora es el señor Merino, que invocaban a la calma, a la tranquilidad, que hacían llamados a las autoridades para que se mantenga el orden. Eso se traduce en represión, que es la que estamos viendo en estos momentos, con las personas que han salido a protestar, sector de clase media que tiene todo el derecho de indignarse. No estoy descalificándolos para nada. Me dicen, está por confirmar, pero parece que hay un muerto por la represión que está habiendo, por los perdigones que están disparando al cuerpo, al rostro. No están solamente disparando bombas lacrimógenas, están disparando perdigones. Y como te digo, me van a confirmar si es que hay un muerto o no, pero este comunicado de la CONFIEP, del gremio empresarial, que es finalmente
el que está, el que respalda a quien esté en la presidencia junto al ejército, ya salió a reconocer al presidente Merino. Eso significa que el lío entre las derechas ya está resuelto. La derecha empresarial, la CONFIEP, ya aceptó transar con este otro sector de derecha. Y ya que Vizcarra no tenía partido, no tenía una estructura orgánica partidaria detrás de él, ha optado por Merino, que finalmente Merino es de un partido de derecha liberal tradicional. Acción Popular ha tenido dos presidentes en el Perú. Uno fue Fernando Belaúnde Terry, el cual tuvo el cual fue derrocado por el general Juan Velasco Alvarado cuando se dio otro escándalo de corrupción con un contrato que hubo en los años 70 con una concesión petrolera, la Petroleum International Company. Hubo este escándalo de corrupción, ¿no? Y el general Juan Velasco le da un golpe de Estado a Fernando Belón de Terry. Luego de eso, Fernando Belón de Terry regresa al cargo, tras el general Juan Velasco Alvarado. Y bueno, ese fue un presidente de Acción Popular. Otro presidente de Acción Popular fue Valentín Paniagua. Cuando sale del poder Alberto Fujimori, Valentín Paniagua era presidente del Congreso y él asume la presidencia, convoca nuevas elecciones y en ese tiempo él es presidente del Perú. Entonces, la derecha empresarial está tomando nuevamente mano de un partido de derecha liberal con estructura orgánica, con militancia, para poner paños fríos en una crisis, porque definitivamente ambos sectores de derecha lo que no quieren ver es millones de gente en las calles, como en Chile, movilizándose contra las medidas neoliberales. Lamentablemente las personas que están ahorita en las calles no están denunciando el carácter neoliberal de la economía. Eh, Eso, bueno, es una falencia de la izquierda, nosotros lo asumimos como una debilidad, pero no podríamos decir que la gente está en las calles exigiendo un cambio de sistema neoliberal, un cambio de políticas económicas. No es así, lamentablemente. Está exigiendo que el Congreso, tachado de corrupción, sea el que se haga cargo del Ejecutivo. Entonces, Benjamín, lo que estamos viendo es en gran medida el traspaso de un presidente por otro en función de acuerdo político de una mayoría frente a otra, sobre la base de un tema de politización y judicialización del Poder Ejecutivo, del poder del Congreso, del Parlamento, frente al Poder Ejecutivo. Y entonces ahí pudiese darse desde el punto de vista constitucional un golpe de Estado. No, también he visto llamados a considerarlo, a denunciarlo como un golpe parlamentario, pero no es así. Ha habido un proceso de vacancia, hubo una moción a proceso de vacancia, la cual fue votada y fue aceptada la moción. La moción fue votada luego de convocar al presidente y hacer su defensa, y la votación sentenció que fue incapacitado moralmente de ejercer el cargo. Es una figura existente en la Constitución del Perú, no es algo que no exista. Precisamente, aquí te voy a decir, está amparada en la Constitución en el... perdón, no lo tengo acá ahorita a la mano. Bueno, pero sí, es algo que está amparado en la Constitución. Hay dos artículos donde hablan de la vacancia presidencial por incapacidad moral y la sucesión de mando es esa. Es el presidente, entrega el cargo, asume el vicepresidente, luego el segundo vicepresidente, de no poder, asume el presidente del Parlamento. En caso de no poder asumir permanentemente, él convoca elecciones inmediatamente. Pero como en este caso el presidente del Congreso sí puede ejercer, sí puede hacer uso del cargo, lo que va a hacer es continuar el calendario electoral que indica que el 11 de abril del próximo año se van a dar elecciones. Y entonces, ¿cuál es el papel
que está jugando de contrapeso los sectores democráticos, digamos, de la izquierda, de la sociedad civil? ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces si uno oficialista de derecha quita a otro oposición de derecha para colocar a otro, entonces, ¿cuál es el papel que están jugando los estudiantes, los sindicatos, las pequeñas empresas, los campesinos, los estudiantes, los profesionales? Precisamente a ver, hace pocos días, el 5 de noviembre, la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, convocó una movilización, una jornada de lucha en contra de las medidas económicas del presidente Vizcarra. Medidas como permitir los ceses colectivos de trabajadores, la suspensión perfecta de labores, en fin. Esta movilización, que sí apuntaba contra las medidas neoliberales, no tuvo gran acogida. Hubo unas centenas de personas en Lima, en Arequipa, en Tacna, pero bueno, de todas maneras hay una desmovilización por el tema de la pandemia. ¿Por qué no se ve grandes sindicatos, grandes contingentes, digamos, de campesinos, de trabajadores informales en las calles? Yo creo que es porque yo creo que es porque no había pues una confianza en que con Vizcarra les iba bien. Entonces, se sienten por fuera de esta pelea entre dos sectores de derecha. Entonces no hay un ánimo de salir a defender uno u otro. Este lío de derechas está dejando por fuera a los sectores populares más golpeados por la pandemia, y por eso es que no están participando en estos momentos de las marchas. Por eso que no hay contingentes de estudiantes en las calles, sindicatos marchando por defender la democracia, pues han visto que esta democracia ha permitido decenas de miles de muertos, ha permitido la destrucción de la salud pública, de los derechos laborales, en fin. Nuestra posición es que por eso es que no hay un gran contenido popular en estas movilizaciones que se están dando ahora. ¿Y cómo entonces se da el fenómeno? Para nosotros, por ejemplo, destituir un presidente, cuando eso ocurrido se da sobre la base de conflictos armados, revoluciones. No es común por acá el tema de destituir los presidentes. Sin embargo, ustedes tienen la figura que permite, jurídica y constitucional, que permite la vacancia. En ese sentido, ¿cuál es el origen, para comprender un poco más el tema del nuevo presidente? ¿Cuál es el origen de él? ¿De dónde viene él? Bueno, primero, el motivo también de la vacancia es la primera moción de vacancia se da por unos audios donde se demuestra que el presidente coordinaba con su secretaria, una secretaria y su asistente, cómo amañar sus testimonios ante la fiscalía para respaldar lo que él dijo. Él dijo no conocer a un personaje del ambiente cultural, al cual había hecho asesorías al Ministerio de Cultura. El presidente dijo, no lo conozco, solamente lo habré visto unas 2 o 3 veces. Sin embargo, en los registros de ingreso de visitas a Palacio de Gobierno, sí estaba registrado que esta persona había entrado unas 6 veces aproximadamente. Entonces, esta pérdida de credibilidad es lo que originó el primer pedido de vacancia. Este segundo pedido de vacancia viene por algo mucho más grave. Un aspirante a colaborador eficaz en cuanto a una investigación de un caso de corrupción en la construcción de un hospital, declaró que el presidente estaba al tanto de estas reuniones para concitar una construcción de un hospital. Este colaborador eficaz no es cualquier persona, ha sido un ministro en el anterior gobierno. Entonces, esas declaraciones son las que dan origen a al segundo pedido de vacancia. Y un día antes de la votación, el día domingo, se destapa en un programa periodístico
chats, se hacen públicos conversaciones en WhatsApp, donde el presidente sí acepta haber ido a una reunión con un empresario ligado también a otros temas de corrupción como Odebrecht. Entonces, este destape donde el presidente finalmente sí conocía a quien dijo no conocer, fue lo que motiva una abrumadora votación, o es la justificación moral, digamos, para que estos congresistas voten a favor de la vacancia. Como digo, no es un tema finalmente moral, sino es un choque de poderes en el cual el pacto de estos dos poderes produce que la figura de Vizcarra sea dejada de lado. Y una cosa, dentro de todos esos legisladores que votan por la vacancia del presidente, hay legisladores que no forman parte de esos dos partidos que están en pugna. Sí, es que exactamente en el Congreso, el sector de la CONFIEP, el gremio empresarial más fuerte, no ha tenido directamente una representación en el Parlamento. No ha tenido una bancada, digamos, que responda completamente a sus intereses. Había una bancada que, digamos, se sometía a eso, que era la bancada liberal del Partido Morado, que apoyó al presidente en esta segunda vacancia. No ha sido pues como el partido, por ejemplo, el partido de Kuczynski, que había hasta hace unos meses, sí era el que representaba al presidente en el Congreso. Esta bancada no, lo que quedaba de esta bancada antes de ser diluida luego del cierre del Congreso, no respondía a Vizcarra. O sea, los congresistas de Kuczynski no respondían a Vizcarra. Entonces quiere decir que en Perú el poder ejecutivo era una minoría en el Congreso, sí, pero que además él como presidente llegó. ¿Y cómo llega al poder? ¿Apoyo de qué voto popular llega él? El que acaba de destituir. Ya, Vizcarra, ¿te refieres? Claro, ¿cómo llega Vizcarra si no tiene respaldo popular? ¿Cómo llega ahí? Ya, Vizcarra fue presidente regional de Moquegua, luego integra la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Es así como él llega a la vicepresidencia. Ahora, ¿cómo es que Pedro Pablo Kuczynski llega al poder? Se daba una votación en el Perú que estaba entre Keiko Fujimori, que sí era la pieza fundamental de la CONFIEP. Estaba el Frente Amplio con la ex candidata Verónica Mendoza, que representaba una opción de cambio, y tercero estaba Kuczynski. Entonces, ante la subida, digamos, ante el riesgo de que Keiko Fujimori gane, los sectores periodísticos, los sectores de comunicación de clase media, ante el temor de que regrese un Fujimori al poder, empezaron a ver a quién apoyamos, a quién empujamos a que sea el que le haga el que enfrente a Keiko Fujimori. Y es así que se empieza a empujar la figura de Pedro Pablo Kuczynski, una persona sin mucho carisma político, alguien visto como un gringo, o sea, no era pues muy identificado como peruano, entre comillas. Un empresario un empresario lobista, que ha sido ministro en varios gobiernos. Es así que para frenar a Keiko Fujimori se empieza a empujar a Kuczynski. Tanto es así que finalmente llega a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ahí es donde se empieza a dar esta falsa dicotomía entre corrupción y honestidad. Keiko Fujimori es corrupta. Entonces tiene mucho que ver con un vacío político, Benjamín. Mira, tenemos 3 minutos y medio nada más nos queda. Sí. Entonces, mirándolo fríamente, yo he visto en Sputnik y en RT y en algunos cables internacionales que hay sectores del oficialismo del presidente destituido
que están llamando a la ingobernabilidad, que están planteando que es inconstitucional. Sí. Tu opinión final en ese sentido y en qué va a quedar esto. Bueno, esos sectores son principalmente periodistas liberales, ¿no? Periodistas que ante una marcha contra la gran minería decían no tienen por qué protestar, está muy mal que protesten, pero ahora sí salen a llamar a movilizaciones, han hablado de insurgencia civil ante un poder establecido de forma ilegal, lo cual no es cierto. La Constitución lo ampara esta figura de la vacancia y que asume el presidente. La CONFIEP ya dio su bendición, el gremio empresarial ya dio su bendición, ha llamado al orden y la tranquilidad. Probablemente las marchas que se puedan dar van a ser sofocadas, van a ser reprimidas, como está haciendo ahora, y se priorizará, poco a poco los medios se empezarán a alinear con este poder empresarial y llamarán a la calma en pro del desarrollo económico del país y la recuperación económica, en fin. Y bueno, se ajustará todo probablemente al electoral que desemboca en abril del próximo año. ¿Y, lo, y, Una, lo, y los obispos? ¿Cómo? Los obispos, ¿qué dicen los católicos? La iglesia, ¿qué está diciendo? Bueno, no hay, exactamente ahorita no hay una figura muy convocante de la iglesia, muy partícipe en la política, como en algunas décadas anteriores. No hay una figura que haya tomado, digamos, la voz desde el púlpito. No he visto eso hasta ahora. Bien, mira, Benjamín, ya se acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer la cortesía tan rápido de acceder a esta entrevista. No te Para los preocupes, Juan Carlos. observadores redes sociales es un placer, de verdad. Gracias por tu tiempo y debo despedirte en este momento. Muy buenas noches. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista, también a Daniel por el apoyo técnico. Y bueno, cuando sea necesario, estoy disponible, compañero. Un abrazote grande. A ustedes muy buenas noches y nos vemos en media hora. En 30 minutos hablamos sobre otra situación que se está dando en Argentina con el tema de la vacuna Sputnik. Vamos a hablar con Valeria Rodríguez más adelante. Buenas noches, hablamos más tarde.